Bendiciones, estimados hermanos, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy vamos a seguir con el capítulo 5, de los versos 12 al 14, Cristo, sacerdote para siempre, parte 2. Pero antes de comenzar el desarrollo, vamos a leer todo el texto, o sea, todo el capítulo 5 de Hebreos. Acompáñenos. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y yo les invito a que busquen el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Si desean acompañarme en la lectura o bien escuchar la lectura bíblica, lo estaremos haciendo en Hebreos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hemos leído Hebreos capítulo 5, desde el verso 1 al 14. Vamos a analizar hoy el verso 12 al 14. Pero antes de empezar, oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tener el motivo de estudiar tu palabra. Oh Señor, danos y abre nuestro entendimiento por medio de tu sabiduría. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está sosteniendo nuestras vidas. Gracias por los hermanos que están y los que han de venir, o los que han de escuchar luego este audio. Amén. Leamos nuevamente los versos 12 al 14, nuevamente, de capítulo 5 de Hebreo, y dice, verso 12 de Hebreo 5, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14 de Hebreos 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántas veces nos topamos con hermanos que hacen años que están estacionados en una iglesia? Como ejemplo, les comento, nos topamos con un hermano en una congregación donde venía desde su niñez con sus padres.
Y en tono de broma, de burla, el hermano nos decía, tengo 42 años y no me he decidido todavía bautizarme. La expresión del verso 12 de Hebreos 5, que nos dice el autor, y leemos nuevamente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche. Este corresponde a un principio de alimento que se da a los infantes, a los bebés, porque no pueden comer sólido. Y así nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, nos dice Hebreos 6:12. También nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, y nos dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es agradable ver a un niño que disfruta de su leche y que la tiene cuando desee. Así hay muchos que podrían ser maestros, se volvieron niños. La pregunta que debemos de hacernos es el por qué esos hermanos están así. ¿Qué podrían ser maestros? Ahora lo vemos como niños en Cristo, como dice la mala expresión de nuestros consiervos. Los motivos pueden ser muchos. Ellos pueden ser en que se hayan desanimado a culpa de Cristo, según ellos, que no cubrió sus expectativas, y al ser así ellos nunca fueron maestros, porque Cristo nunca cubrirá nuestros deseos como el mago de la lámpara, que al frotar, eso nos dice la liturgia de aquel tiempo. Otra es porque los hermanos o líderes de turno que lo tenían como una persona sincera, humilde, y por cualquier aspecto, como un castillo de naipes, se desvanecieron frente a sus ojos y no son como Cristo. Dichas personas siguen a la congregación, pero se duermen en una nubulosa, desanimándose y se duermen. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y te levantará los muertos y te alumbrará Cristo, dice Efesios 5:14. Podríamos decir que se le apagó la luz al hermano, pero no es así, porque en la persona del Espíritu Santo veo la gracia del Señor Jesús, que tiene el propio Espíritu Santo, quien lo anima, lo exhorta, junto con otros hermanos que aprecia en este sentir y acompañan para que la persona no se duerma, para que no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina, por este tema de hombre que para engañar o emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice Efesios 4:14-16. En este texto vemos claramente que una persona que se está por dormir espiritualmente, hay otros hermanos que tienen la habilidad de animarlo, de acompañarlo, y así puede venir más seguido a la iglesia y aprender más de la Biblia, de los estudios bíblicos. Podemos agudizar nuestro sentido mediante el uso. Cuando trabajamos en el comercio del té, mi sentido del tacto, el gusto y el olfato se agudizaba, dice Mayer en su comentario, hasta el punto de poder discernir diferentes muy pequeñas. Necesitamos una agudeza similar para discernir el bien y el mal, dice Mayer en su comentario. Ahora, Hebreos se pone a desarrollar el tema que es su contribución espiritual
y especial a la doctrina cristiana, el sumo sacerdote de Jesucristo, dice Berkeley. Este pasaje establece tres cualidades o calificaciones para los sacerdotes de cualquier edad o generación en el Antiguo Testamento. Primero, un sacerdote se elige entre los hombres para que los representantes en las cosas que tienen relación con Dios. Gossip solía contar a sus alumnos que cuando fue ordenado como pastor, sintió como si la gente le estuviera diciendo: nosotros estamos inmersos en el polvo y en el calor del día, tenemos que pasar el tiempo atendiendo los campos, las máquinas o las oficinas para que se mueva la industria y el comercio. Queremos apartarte para que entres por nosotros en el lugar secreto de Dios y salgas a nosotros los domingos con la palabra de Dios. El sacerdote es el que hace de enlace o puente entre Dios y el hombre. En Israel el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El pecado interrumpía la relación con Dios y levantaba una barrera. Los sacrificios se ofrecen para suprimir esa barrera y restaurar la relación con Dios. Pero debemos fijarnos en algo que los judíos tenían muy claro, y eran los pecados por los que se hacían expiación en los sacrificios. Eran los pecados de ignorancia. No estaba prevista la manera de obtener el perdón de pecados que se cometieron con pleno conocimiento. El mismo autor de Hebreos dice: porque si pecamos a sabiendas después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, dice Hebreos 10, verso 26. Esta es una convicción que aparece una y otra vez en las leyes de los sacrificios del Antiguo Testamento, nos dice Berkeley en su comentario. Muchos pasajes empiezan: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos. Esto nos referimos en Levíticos 4, 2 y verso 13, números 15 y 22 y 31 como referencia clave de este pasaje. En él se establece los sacrificios que se requieren. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, pero al final se establece: más la persona que hiciere algo con soberbia, ultraja al Señor, será cortado de en medio de su pueblo. Su iniquidad caerá sobre ella, Deuteronomio 17:12. Establece: y el hombre que procediere con soberbia, el tal morirá. El pecado de ignorancia se puede perdonar, pero el pecado de soberbia no, dice Berkeley. Sin embargo, debemos de comprender que los judíos entendían por ignorancia más que simplemente falta de conocimiento. Incluía en este catálogo y esta categoría los pecados que se cometen cuando uno está fuera de sí, dominado por la ira, la pasión o por alguna tentación muy fuerte, y también se podía perdonar los pecados de los que no se arrepintieron sinceramente. Entendían por pecado de soberbia el pecado frío, calculado, cometido con los ojos abiertos contra Dios y que no va seguido del menor dolor, así nos dice Berkeley. Así pues, el sacerdote existía para abrirle al pecado el camino de vuelta a Dios, siempre que el pecado quisiera volver. Primero, en su segundo punto, el sacerdote debe ser identificado con el hombre. Tiene que haber pasado por la experiencia humana y debe sentir simpatía por el hombre, dice Berkeley. En este punto, el autor de Hebreos se detiene para indicar que el sacerdote humano está tan unido a los demás en todo lo que tiene necesidad de ofrecer sacrificio por su propio pecado, antes de ofrecerlo por los demás. Más tarde mostrará que en estos tiempos también Jesucristo es superior a todos los sacerdotes terrenales. El sacerdote debe estar unido a los demás seres humanos en todas las cosas de la vida. En relación con esta, usa una palabra maravillosa, metriopatein, que se ha traducido como sentir compasión, pero es realmente imposible de traducir,
Los griegos definían la virtud como el término medio entre dos extremos. A ambos lados estaban los extremos en los que se podían caer, y entre ellos estaba la actitud correcta. Según esto, los griegos definen metriopateia, el nombre correspondiente, como el término medio entre un pesar extravagante y una indiferencia extrema. Era tener el sentimiento correcto acerca de los hombres. MacGregor lo definía como el término medio entre la explosión de la ira y el consentimiento indulgente. Plutarco hablaba de esa paciencia que era la hija de metriopateia, en griego, la definición como el sentimiento de simpatía que le permitía a uno levantar a otro y salvarle, ser indulgente y prestar atención. Otro griego le echa en cara a un hombre el no tener metropateia y no estar dispuesto a reconciliarse con otro con el que tenía cierta diferencia. Es una palabra maravillosa, dice Berkeley. Se refiere a la habilidad de soportar sin perder los estribos con los demás cuando no quiere aprender y cometer los mismos errores interminablemente. Describe la actitud hacia los demás que nos desemboca en la ira a causa de su falta y que tampoco las aprueba, pero que pacientemente se entrega con una simpatía que es gentil, pero también firme, que acaba por dirigir al descarrío al buen camino. Un sacerdote no puede ayudar a su semejante a menos que tenga ese don de Dios de la metriopateia, fuerte y paciente. Punto 3 nos dice Berkeley en este desarrollo de los versículos 12 al 14 de Hebreos 5. La tercera característica esencial de un sacerdote es esta: ninguno se nombra a sí mismo, sino es nombrado por Dios. El sacerdocio no es un oficio que una persona escoge, sino un privilegio, una gloria a lo que es llamada. El ministerio de Dios entre los hombres no es un ejemplo ni una carrera, sino una vocación. El ministro de Dios debería mirar atrás y decir: no, yo escogí este trabajo, sino Dios me escogió y me dio este ministerio. Es decir, servicio a Él y a los hombres, así lo dice Berkeley. Pero el autor de los Hebreos muestra a continuación que Jesucristo cumple las grandes condiciones del sacerdocio. Primero empieza por la última. Jesús no escogió su tarea, Dios le escogió para ella. Hemos leído: cuando fue bautizado por Juan el Bautista, le dio a Jesús una voz que le decía: tú eres mi amado Hijo, hoy te comunico mi propia vida y naturaleza, dice Salmo 2:7. Segundo, Jesús ha pasado por la experiencia más amarga y nos comprende en todas nuestras cualidades y debilidades, nos dice Berkeley en este comentario. El autor de Hebreos tiene 4 grandes pensamientos sobre Jesús. Primero, recuerda a Jesús en Getsemaní. Eso es lo que estaba pensando cuando hablaba de la oración y súplica, del clamor y la lágrima de Jesús. La palabra que usa para clamor es craige, es muy significativa, indaga un grito que la persona no quiere lanzar, que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Así que el autor de Hebreo dice que no hay agonía del espíritu humano que no haya pasado por Jesús. Los rabinos tenían un dicho: hay 3 clases de oración, cada una más elevada que la anterior: oración, clamor y lágrimas. La oración se hace en silencio, el clamor elevando la voz, pero las lágrimas lo vencen todo. Jesucristo conoció hasta la oración desesperante de las lágrimas. Segundo, Jesús aprendió de todas las experiencias porque la arrastró con referencia santa, dice Berkeley. La frase griega para aprendió de los que sufrió es como una
trabalengua, ematen af hons epates. Este es un pensamiento que aparece a menudo en los pensamientos griegos. Equielo, el primero de los grandes dramaturgos griegos, tenía que una lema característica era aprender que viene de sufrir. Patei matos llamaba el sufrimiento una especie de gracia salvadora de los dioses. Heródoto, por su parte, declara que su sufrimiento era ajarástica, una ingrata forma de aprender. Y un poeta moderno dice: los poetas aprendemos en el sufrimiento lo que enseñamos en las canciones. Dios nos habla en la experiencia de la vida y especialmente en la que acrisó el corazón y el alma, pero solo podemos oír su voz cuando aceptamos con temor reverente lo que viene a nosotros. Si lo recibimos con resentimiento, los gritos de nuestro corazón nos hacen sordos a la voz de Dios. Tercero, por medio de la experiencia que pasó, la revisión, la Reina Valera dice de Jesús que habiendo sido perfeccionado, teleium, dice Berkeley. Teleium es el verbo del adjetivo teleios. Puede traducirse correctamente por perfecto siempre que recordemos lo que los griegos entendían por perfección. Para ellos, el que una cosa fuera teleios quería decir que cumplía exactamente el propósito para el que fue diseñado. Cuando usaban la palabra, no pensaban en la perfección abstracta o metafísica, sino en términos de su funcionamiento. Lo que el autor hebreo quiere decir es que todos los dolores experimentados que pasó Jesús le capacitaron para ser el Salvador que la humanidad necesitaba. Cuarto, dice Berkeley, la salvación que obró Jesús es una salvación eterna. Es algo que no pone a salvo en tiempo y en la eternidad. El hombre está a salvo en Cristo para siempre. No hay circunstancias que le puede arrancar de la mano de Cristo, dice Berkeley en este texto. En los versos 13 al 14, aquí el autor trae diferentes presentaciones teniendo que enfrentar con dos dificultades. Lo primero, que el orbe completa de la fe cristiana no es un absoluto nada fácil de entender, ni se puede entender en un día. La segunda, que la perspectiva de su lector está embotada. La palabra que usa, notros, está hinchada de significado, quiere decir la mente lenta, absoluta, torpe para entender, dura de oído y distraída para retener, dice Berkeley. Se usa esta palabra para los miembros insensibles de un animal enfermo. Se usa también de una persona que tiene la perspectiva cerrada como una piedra. Ahora bien, esto parece que se refiere a los que se dedican a predicar y a enseñar, pero en realidad se puede aplicar a todos los que piensan, es decir, que son personas, dice Berkeley, suceden a menudo que esquivan enseñar lo que es difícil. Nos defendemos diciendo que es que nuestro alumno no lo van a entender. Es una de las estrategias de las iglesias que se hace tan poco esfuerzo para enseñar nuevos conocimientos y pensamientos. Es verdad que eso tiene su dificultad, de los versos 13 al 14 de Hebreos 5, que estamos analizando desde el comentario de Berkeley. Es verdad que a veces se enfrentan con el muermo de la mente perezosa y con los prejuicios militantes de la mente cerradas, pero la tarea no significa desafiado. El autor de Hebreo no se desmarca de dar su mensaje, aunque fuera difícil y torpe la mente de los alumnos. Consideraba que su suprema responsabilidad era transmitir la verdadera palabra de Dios en su conocimiento, dice Berkeley. Su queja era que hacía un tiempo que sus lectores eran cristianos, pero seguían siendo bebés, lejos todavía de la mayoría de la edad.
El contraste entre el cristiano maduro y el niño, o entre la leche y alimento sólido, aparece con ciertas frecuencias en el Nuevo Testamento, como ser Primera de Pedro 2:2, Primera de Corintios 2:6 y otros textos bíblicos. Hebreo dice que para entonces ya deberían ser maestros. Esto no hay que tomarlo a lo literal. Es decir, que una persona estaba capacitada para enseñar, era la manera griega de decir que dominaban suficientemente un asunto. Y el autor dice, sigue, necesitaba que alguien les enseñara los sencillos elementos estoija del Evangelio. Esta palabra griega tiene una variedad de significado. En gramática quiere decir las letras del alfabeto, el A, el B y el C. En física, los 4 elementos básicos que componen el mundo. En geometría, los elementos como el punto y la línea recta. En filosofía, los principios elementales en lo que empieza el estudiante. Así nos dice Berkeley en su comentario de los versículos 13 y 14 de Hebreos 5. Este mismo libro, el autor le da pena que aunque hace bastantes años que sus alumnos son cristianos, todavía no han salido de los rudimentos del cascarón, como decimos. Son como niños que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí nos encontramos cara a cara con un problema que acecha a la iglesia en cada generación. El de la iglesia que se niega a crecer. Eso no era obvio para ese tiempo, pero también para nosotros es también. El primer punto, dice Berkeley, el cristiano que se niega a crecer en conocimiento puede que haya caído en lo que alguien ha llamado la incapacidad cumplida, que es el resultado de no aprovechar la oportunidad. Hay personas que siempre están diciendo que lo que era bastante bueno para sus padres también lo es para ellos. Hay cristianos que no han desarrollado su fe desde hace 30 o 40 o 50 años, 60. Hay cristianos que se niegan a estudiar y entender los descubrimientos que se han hecho en la investigación bíblica y el pensamiento teológico. Son mayores en la edad y en otras cosas, pero se dan por contexto con una estatura espiritual que no ha desarrollado. Son cristianos bonsai, dice Berkeley, enanos. Son como un cirujano que se niega a usar las nuevas técnicas y los nuevos diversos equipos con los que se están salvando tantas vidas y remediando tantos males, porque dijera lo que era bastante bueno para Galeno, también lo es para mí. Somos como un médico que se negara a usar las nuevas medicinas y técnica de diagnósticos y de tratamientos y dijera lo que aprendí en la universidad hace 40 años sigue siendo bastante para mí. En las cosas espirituales es todavía peor. Dios es infinito, sus riquezas son inescrutables y mientras dure el día debemos seguir avanzando, estudiando, leyendo sistemáticamente la Escritura. Segundo, dice Berkeley, hay personas que no han crecido en gordura. Se le puede perdonar a un chaval o a un niño que se chupe el dedo, se niegue a estudiar, pero hay muchos que tienen aspecto de adultos y muchas cosas de niños. Sería bueno que todos pudiéramos hacer nuestro la palabra de Pablo. Cuando me hice mayor, dejé las cosas de niño. O sea, no dice 1 Corintios 13:11. Los casos de falta de desarrollo son patéticos, dice Berkeley. El mundo está lleno de gente cuya vida espiritual se ha detenido. Dejaron de aprender hace años y su conducta espiritual es la de un niño. Es verdad que Jesucristo dijo que el espíritu de un niño es la cosa más grande del mundo, pero hay una diferencia tremenda en auténtica actitud de la infancia, el infantilismo, dice Berkeley. Es una persona encantadora el cuento de Peter Pan, pero la persona que se niega a crecer, cuidemos de no seguir en la infancia espiritual,
cuando ya deberíamos haber alcanzado la mayoría de edad en la fe, nos dice en este final Berkeley. Y para terminar, oremos. Señor, danos sabiduría, inteligencia, Señor, mueve nuestra mente para que podamos ser más capaces, Señor, y de entender tu palabra. Señor, que podamos ver por medio de tu Espíritu Santo la luz que refleja en nuestras vidas y que podemos crecer cada día y también, Señor, reflexionar, mirando desde el día que estamos hoy hacia atrás, de donde tú nos sacaste, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra está ahí como la gotera, Señor, cada día marcándonos como un guión, Señor, como un parámetro para seguir adelante hacia ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro sacerdote, que hemos aprendido en este capítulo 5. Ahora, Señor, cubre las necesidades de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, como aquellos que no han podido estar. Y también, Señor, las reuniones. Señor, gracias, porque tú nos mantienes en tus manos. Y gracias, Señor, por cada cosa que tú nos has dado. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos.